Listo, ya podés empezar. Bien, bueno, les vamos a presentar el agregómetro eritrocitario de chip óptico, para lo cual presentamos una guía en donde vamos a arrancar hablando de la sangre y su composición, vamos a hacer hincapié en los glóbulos rojos, vamos a hablar sobre el análisis de la agregación de estos mismos y vamos a terminar presentando el dispositivo. Bien, la sangre cumple normalmente funciones muy importantes para la vida. Entre ellas se encuentran el transporte de gases, el transporte de nutrientes junto con su intercambio, el transporte de señales hormonales y también de sustancias de desechos. También tiene funciones de regulación, entre ellas la temperatura corporal, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidrosalino y la defensa contra microorganismos. Tiene otras funciones que no entran en una diapositiva y se nos va a hacer muy larga la charla, pero estas son sus principales tareas en el cuerpo. Bien, las diferentes funciones que cumple la sangre se llevan a cabo por los distintos elementos que la componen. Por un lado están las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos o leucocitos. Por el otro lado están los glóbulos rojos o eritrocitos, encargados principalmente de transportar oxígeno y dióxido de carbono por todo el cuerpo, para lo cual poseen una elevada concentración de hemoglobina. Por último, los trombocitos o plaquetas, que están encargados de prevenir o detener las hemorragias. Todos ellos se encuentran en una fase fluida cargada de nutrientes que se llama plasma. Acá agregué un gráfico en donde se puede ver el porcentaje aproximado de la composición de la sangre, donde los eritrocitos o glóbulos rojos componen aproximadamente un 45%, el plasma un 54%, compuesto de 91 de agua, 7 proteínas y 2% de otros solutos. Y lo que a mí me llamó la atención, la verdad, es que solamente 1% de la sangre está formado por leucocitos y plaquetas. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de los glóbulos rojos, que va a ser nuestro target de estudio, vamos a decirlo. El glóbulo rojo, eritrocito o hematíe tiene la importante misión de proteger y transportar la hemoglobina. Es la responsable del intercambio del oxígeno en el cuerpo. Cada milímetro cúbico de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de eritrocitos que, gracias a su capacidad eh, de deformación, puede atravesar los microcapilares y garantizar la llegada de oxígeno a la totalidad del organismo. Debido a las propiedades físico-químicas de la membrana eritrocitaria, tienen forma de disco bicóncavo de entre 5 y 7,5 micrómetros de diámetro, además de un 1 a 2,5 micrómetros de espesor. Esto le permite al glóbulo rojo tener una gran superficie de aproximadamente 140 micrómetros cuadrados frente a su volumen de 90 micrómetros al cubo. Se parece un trabalengua cuando digo tantos numeritos pegados. De este modo se favorece el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el interior del glóbulo rojo y el plasma. Bien, el fenómeno de agregación de los glóbulos rojos se basa en que estos tienden a formar agregados que inicialmente consisten en estructuras lineales eh, que se asemejan a una apilamiento de monedas. Estas estructuras se llaman generalmente rouleaux. Normalmente los glóbulos rojos viajan en el torrente sanguíneo apilados unos sobre otros, formando estas estructuras. Es importante recalcar que este proceso es reversible. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque cuando el diámetro de las venas y las arterias disminuye formando capilares, estas estructuras se desarman de manera que los glóbulos rojos, por su deformabilidad, puedan entrar en los capilares individualmente. Acá, no sé si se llega a ver eh, cómo se deforman estos glóbulos rojos. Esto es obviamente un esquemita. Eh, Esta es una imagen mucho más real. Pero una vez que estos glóbulos rojos se desagregan, lo que pasa generalmente es que se vuelven a formar estos agregados cuando las fuerzas externas son reducidas o suprimidas.
Los glóbulos rojos se repelen unos a otros debido a la carga eléctrica superficial de los residuos de ácido ciálico, pero son atraídos debido a las fuerzas de Van der Waals. El balance entre estas dos fuerzas determina la configuración más estable en una solución electrolítica en ausencia de otras fuerzas. Y ahora, ¿por qué es importante estudiar el fenómeno de agregación? Es importante ya que es el factor más importante en la determinación de la viscosidad sanguínea a bajas velocidades de flujo y refleja un delicado balance entre las fuerzas de adhesión celular y el efecto de fuerzas de desagregación. Además de que esta interacción es considerada de vital importancia en la microcirculación, ya que influye en esta viscosidad sanguínea. Acá podemos ver 3 ejemplos. El primero, que se ve este bodoque de estas rouleaux que yo estaba mencionando, es la sangre de un paciente que sufre de hipertensión. La imagen del medio es la visión normal, si se quiere, o de un paciente sano del apilamiento de los glóbulos rojos. Y el tercero, en donde también se puede ver estos bodoques del apilamiento de los rouleaux, es de un paciente que sufre... no me sale la palabra, Sabri. No me Diabetes. Diabetes, no me salía la enfermedad. Picos de glucemia estaba por decir. No, está bien. Bien. Bueno, para eso, para todo esto, se estudian los efectos de la agregación en la transmitancia de la sangre, con lo cual Leonid Schwarzman elaboró una teoría que permite relacionar el tamaño medio de los rouleaux con la transmitancia de la sangre contenida en un volumen de espesor D. Para ello, se tienen en cuenta 3 simplificaciones. La primera, se supone que los glóbulos rojos se adhieren entre caras y forman un cilindro de largo C y ancho A. Segundo, que la transparencia del medio es solo debida a la sangre. Y tercero, que el espesor transversal de la muestra es D, que es constante y se conoce. Bien. Ahora pasamos a Sabri, que les va a contar del chip y después voy a seguir yo contando la experiencia de la toma de datos. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Jere. Bueno, les voy a hablar de un instrumento que se utiliza para medir el grado de agregación de los glóbulos rojos, ¿no? El fenómeno que explicó Jere. Y bueno, ahí tenemos en la figura, a modo de esquema, un agregómetro eritrocitario de chip óptico, que básicamente es un equipo que permite, mediante la técnica de transmisión láser, realizar una evaluación rápida y eficaz del fenómeno de agregación eritrocitaria, utilizando para ello solo como si fuese una gotita de sangre, ¿no? 15 microlitros de sangre entera, prácticamente una gotita. Y el dispositivo se monta en un plató de un elipsómetro. Ahí, en esta imagen, para explicar un poquito, tenemos un láser diodo, ¿no? Emite un haz de luz coherente y tenemos que viene reflejada en un espejo puesto a 45 grados y ese haz que sale, ese espejo, incide sobre la muestra que se encuentra en el chip. Esas 2 líneas paralelas verdes en el medio. Una vez que interactúa con esta muestra, la luz que sale de esa interacción viene capturada, en realidad detectada, por un fotomultiplicador, ¿sí? Ahí viene detectada y amplificada esta señal. Si ustedes se recuerdan, bueno, para explicar un poquito cómo funciona un fotomultiplicador, llega un fotón de luz y este fotón genera un fotoelectrón, ¿sí? Porque incide en el fotocátodo, entonces genera un fotoelectrón. Ese fotoelectrón viene emitido hacia un dínodo, en donde empieza, o sea, hay una serie de dínodos puestos, en donde este fotoelectrón empieza al rebotar, digamos, al incidir en el primer fotodiodo, genera más fotoelectrones
que van a incidir en el segundo dínodo, y así sucesivamente se va creando como si fuese una cascada de electrones. Entonces, por cada fotón que incide y por cada fotoelectrón que incide en este dínodo, se va a producir una serie de, me parece que por cada fotoelectrón, entre 10 a la 5 y 10 a la 7 electrones que van a llegar al ánodo y que van a ser detectados. Ustedes saben, hay una amplificación dentro del fotomultiplicador, hay una amplificación de la señal detectada. Y eso va a una unidad de adquisición y finalmente viene a la computadora donde mediante un software será analizado. Así pasamos a la segunda. Vemos el que está en el laboratorio. Este instrumento consta de 3 bloques de elementos. Como dijimos, el chip óptico es que es en donde se pone la muestra. Después tenemos el sistema de emisión, que es el láser, y el de captación, que están los detectores adentro, y un bloque de control, que es donde viene registrada la información del proceso, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es el chip óptico donde va la muestra. El primero, donde ven como si fuese un rectángulo con varios orificios, son 6. Fue un prototipo que se hizo por Martín, cuando estuvo haciendo el trabajo de tesis Martín. Y bueno, es una placa de vidrio sobre el cual se pone una cinta de doble adhesivo, ¿no? Si no me equivoco, bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, en esos orificios se van colocando las muestras. Sí, tal cual, ¿Sí? como vos decías, una cinta de doble adhesivo. Exacto, gracias. Y bueno, ahí se va colocando la muestra y después se procede a la medición. En el otro tenemos, en la otra imagen, tenemos es un cuadrado, ¿sí? Con el orificio en el medio. Y bueno, ahí se pone la muestra. A ver, esperad porque yo tengo acá que... ahí está. Sí, no, ya está. Sí, bueno, eso quiere decir. Quería decir los materiales, pero no, está bien. Siguiente. Bueno, acá tenemos el sistema de emisión y captación de luz que dijimos. Tenemos acá hacia la izquierda, al lado izquierdo tenemos el láser que se ve ahí como, ahí está, lo está señalando Jere. Y tenemos el espejito que está debajo de la muestra. Acá no se ve muy bien, pero ahí está, ahí lo está señalando Jere. Y de ahí pasa a través de la muestra que se pone en el plató. El chip óptico se pone en ese lugar. Y arriba tenemos, eso negro que se ve arriba, es el detector. ¿Sí? El mismo detector se encuentra comunicado a la unidad de control, que es esta que vemos ahí, ¿sí? Donde viene registrado esta intensidad de luz que va variando con el tiempo. Como dijo Jere, los glóbulos rojos en el tiempo se van agregando, van formando estos rulos. Y esto hace que pase mayor cantidad de luz en el tiempo, o sea, a medida que se van agregando. Es como que va quedando más espacio, ¿no? Si imaginamos una situación hipotética donde al principio están todos dispersos, estos glóbulos rojos, vemos que en el tiempo, por esto que dijo de las fuerzas atractivas que hay repulsivas, se genera una conformación estable en esta forma de rouleau, y bueno, entonces en el tiempo se van formando y va dejando que pase más intensidad de luz, ¿sí? Una mayor intensidad de luz. Y eso es lo que va a ir registrando la computadora, nuestro software. Bueno. Lo que observan ahí es la curva que se obtiene de la medición. Van a tener que en el eje ordenadas, vamos a tener la intensidad con unidades arbitrarias, digamos, y en el abscisa tenemos el tiempo. Entonces vemos que parte, esto me parece que ya está normalizado a 0, bueno, parte de una intensidad mínima adquirir como si fuese una intensidad constante, ¿no? Es el registro de la intensidad de luz transmitida bajo ciertas condiciones de corte, nos permite hacer un análisis de agregación eritrocitaria, ¿sí? Su nombre es silectograma. Bueno, y acá tenemos una explicación un poquitito más detallada de lo que es la curva. Tenemos que la amplitud es
la intensidad, sería un valor de intensidad entre el valor mínimo y máximo. ¿Sí? Mínimo se considera el tiempo cero, que es cuando ponemos la muestra, y máximo es cuando ya adquiere como una forma de plató la curva al final. Vieron que no sigue casi subiendo. Bueno, el tiempo mitad es otro parámetro que se calcula de la curva y es el tiempo que tarda en adquirir la mitad de la amplitud media. O sea, si nosotros definimos la amplitud media como la mitad de esa amplitud, sería el tiempo medio, es la mitad del tiempo que tarda en adquirir esa amplitud media. ¿Se entiende? Algo así es. No estoy diciendo cualquier Sí, sí, cosa. estás diciendo bien, pasa que a mí Bueno, justo se me fue el mouse. bueno, ahí está, no hay problema, Calcula no hay la mitad problema. de la amplitud, este es el Está. tiempo medio. Ahí va. Perfecto, bueno. Y después otra cosa, un valor importante, un parámetro importante que se saca de la curva es el índice M, es que dice M-index, ¿no? Es el área debajo del selectograma en un periodo de tiempo TI, ¿sí? Indica el grado de acumulación de agregados durante ese tiempo. O sea, cuántos agregados se nos formaron, entonces este índice M nos va a dar un parámetro relacionado con el grado de acumulación de agregados, ¿sí? En el tiempo. Ahí hay un ejemplo, está el TI, que lo ven ahí con punteado. Bueno, y otro parámetro más que también es muy importante es el índice de agregación. Este índice de agregación va a ser el cociente entre el área bajo el selectograma, en este caso vemos ahí gris A, gris clarito, y el área total tomada al tiempo TI, que va a ser la suma de A, que es eso gris, más B, que es gris oscuro, que es lo que está por encima de la curva, en un cierto tiempo TI. Y esto va a indicar la cantidad de agregación de la muestra, está normalizada, ¿sí? Entonces, es decir, a ver, ¿qué cantidad de muestras se me agregó? El total. Algo así, en ese sentido. Bueno, pasamos a la que sigue. Esta es, digamos, la función, ¿sí? Que cuando se tienen en cuenta las curvas de estos selectogramas, se pueden calcular estos parámetros que la caracterizan y describen el proceso de agregación. Entonces tenemos que esta intensidad de luz transmitida al tiempo t va a ser igual a la intensidad, esto porque hay dos procesos involucrados, ¿sí? Tengo que explicarlo, hay dos procesos involucrados o esto, a ver, espera, ahí está, bien. Acá dice, tenemos esta F y esta S que ven acá ustedes, ¿sí? Se refiere a la intensidad que se transmite debido a dos procesos, ¿sí? Por un lado, tenemos el proceso de agregación de formación rápida de rouleau, ¿no? Por ese fenómeno, entonces viene calculada una intensidad. Y después tenemos el otro fenómeno que es agregación tridimensional lenta, por eso vemos F y S, fast and slow, ¿sí? Y entonces en base a ese otro fenómeno que ocurre en la agregación, tenemos otro valor que va a sumar a la intensidad total. Entonces tenemos, lo único que no me cierra es esa I0, pero bueno. La intensidad mínima. Entonces vamos a tener que la intensidad en el tiempo va a ser igual a la intensidad mínima, que es cuando pusimos la muestra, y le vamos a sumar esas dos intensidades debido a esos dos procesos. ¿Sí? Vamos a tener una intensidad final en el tiempo, debido a esos dos procesos que se están haciendo, rápido y lento de agregación. Bueno, esa es la formulita. Ahora Jere les va a hablar sobre el proceso de medición. Sí, porque hay que tener bastantes consideraciones. Antes que nada, vamos a tener que colocar la sangre. Antes de colocarla en el chip óptico es necesario procurar que la sangre no tenga burbujas, debido a que las burbujas van a generar, va a generar ruido o problemas en la transmitancia de la intensidad. Para eso lo que hicimos cuando fuimos a medir fue colocarla en un tubito y comenzar a desagregarla a través de movimientos suaves durante unos minutos.
Y aún colocada en el chip óptico, hay que continuar la desagregación de estos glóbulos rojos a través de movimientos circulares con la ayuda de una aguja. Esto ya no lo hice yo porque soy medio torpe para hacer la primera vez, lo hizo Mariel. Bueno, se coloca el chip con los 15 microlitros de sangre desagregada en el chip óptico, se enciende el equipo teniendo preparado ya el programa para la medición en la computadora mientras se sigue desagregando, y una vez que se comienza a medir, además de dejar de desagregar, tengo que procurar que la habitación se mantenga a oscuras, ya que como nosotros estamos midiendo intensidad de luz a través del tiempo, con la luz externa puedo llegar a joder la medición. Ya después de que el proceso haya pasado, de aproximadamente unos 7 minutos, no pasa nada si yo prendo la luz, porque lo que voy a ver va a ser un salto muy abrupto que eso directamente lo puedo obviar. Una vez concluido el tiempo de medición, hay que detener la medición y procesar la gráfica de la intensidad de la luz en función del tiempo. Lo que se obtienen son gráficas de este estilo que después se pueden llegar a normalizar como la que habíamos visto antes, en donde el I0 directamente está puesto en el 0. Estas dos gráficas salieron de la tesis o tesina de Martín Toderi, en donde fíjense que una ya tiene hecho el ajuste, y estas dos, si bien no son tan bonitas como la de la izquierda, las pusimos para ver una diferencia entre la cantidad utilizada de sangre. Fíjense que 5 microlitros no hace tanta diferencia y se obtienen gráficas muy parecidas. Y bueno, si van al laboratorio y tienen ganas de medir, primero vayan con alguien autorizado